Habla de una persona, digamos, que conoce la Constitución. Que conoce la Constitución. Así dijo de Nicolás Mayoraz, que está con nosotros. Nicolás, disculpame, digamos, me confundí con el próximo invitado. ¿Cómo andas, Nicolás? Pero muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, recién te tiró un elogio el Chivo Rossi. Dijo que sos una persona que conoce la cuestión constitucional. ¿Ya te largaste, te lanzaste como candidato convencional constituyente? Mirá, La Libertad Avanza tomó la decisión de participar en las elecciones y Romina Díez, en consulta con Casa Rosada, bueno, tomaron esta decisión y formo parte de ese espacio, así que me ofrecieron a mí encabezar la lista, así que acepté orgulloso esa propuesta y el desafío que eso implica, que va a ser un trabajo conjunto de toda La Libertad Avanza en Santa Fe. ¿Y qué se va a discutir? ¿Cuáles van a ser los ejes de la propuesta de La Libertad Avanza, Nicolás, en la propuesta constitucional? ¿Cuáles van a ser esos ejes? Mirá, primero hay que hablar de la previa de esto, la previa que tiene que ver con el formato de la ley con la cual llamaron a la reforma, y que es, como decía también recién el Chivo Rossi, algo en menos de 72 horas, yo diría que en 24 horas, porque fue un trámite express y a espaldas de la gente, no hubo discusión previa, no hubo posibilidad de que la sociedad se expidiera, y el resultado es una ley muy desprolija y en algunos puntos inconstitucional. Primero porque se está metiendo con la materia a reformar, con el contenido, algo que no puede hacer, porque la ley que convoca a una reforma solamente puede decir qué puntos o qué materia o artículos se pueden reformar, pero nunca te puede decir qué tiene que decir la reforma. Acá los legisladores de Puyaro, es decir, esta casta que se ha conformado, lo que hacen es directamente ponerle el contenido que tiene que tener para que los convencionales sean una especie Perdóname, de... te interrumpo, Nicolás, te interrumpo. Sí. ¿Los diputados de Puyaro son una casta? Puyaro, los diputados y los senadores conformaron una casta para esto. Fíjate todo lo que hicieron. Sigo con otro tema. Sí. Eliminaron la posibilidad, o no la incluyeron, digámoslo así, de discutir la bicameralidad, que era una condición que le ponían los senadores para seguir con sus privilegios. Es decir, vas a hacer una reforma constitucional en 62 años y no vas a permitir que se discuta, que la ciudadanía pueda elegir si quiere una unicameral o un sistema bicameral. Bueno, lo están obturando por ese acuerdo que tiene, ese acuerdo de casta que tiene el gobernador Puyaro con los senadores. Y lo otro es algo insólito, inédito, porque la verdad que no tiene ninguna comparación, la Constitución no lo permite, pero han establecido un mecanismo de elección que vos ves que son 50 que se eligen por sistema de boleta única y DONT, y otro por departamento, es decir, vos que tenías para elegir 69 convencionales, porque esa es la suma de los senadores y diputados, la Constitución dice la totalidad el mismo número que la totalidad de legisladores, vas a elegir 51 en lugar de elegir los 69. Es decir, te están privando tu derecho a elegir una lista completa y te están obligando a elegir a uno solo por departamento. Un capricho del gobernador también para servir a este acuerdo de casta que ha tenido con sus senadores amigos. Esta es una ley que no ha tenido ningún tipo de consenso, es decir, consiguió los votos a fuerza de que Perotti traicionara al peronismo que había dado otras instrucciones, es decir, la mayoría que tiene Perotti la aprovechó y la hizo valer para esto, con estas cláusulas que yo creo que son inconstitucionales. Lo mismo el tema del Poder Judicial. Vos sabés que la Constitución dice que cualquier ciudadano puede ser convencional constituyente, no hay ninguna incompatibilidad, y lo dice expresamente. Y Puyaro, que parece que está peleado con el Poder Judicial, hizo poner un artículo donde está prohibido que cualquier miembro, no dice jueces ni ministros de la Corte, dice directamente cualquier miembro del Poder Judicial de la provincia y de la nación no pueden ser convencionales constituyentes. Va directamente en contra de la Constitución porque es discriminatorio, es arbitrario, y yo creo que nosotros vamos a hacer un planteo judicial. Ahora, sobre estos Nicolás, tres temas porque creemos que hay que resolverlo cuanto antes. Lo que yo veo es que ustedes tienen un discurso muy parecido al de Amalia Granata. Es imposible que ustedes con Amalia Granata puedan confluir justamente en una coalición. Mirá, yo lo que estuve viendo es que Amalia Granata está copiando el discurso de La Libertad Avanza, pero La Libertad Avanza tiene un partido, tiene sello propio y tiene sus candidatos, y la verdad que el posicionamiento que ha tenido Granata con
con el presidente Milei ha sido crítico, no ha sido favorable. Quizás porque se acercan las elecciones puede haber algún acercamiento. O sea, ¿lo descartás de plano a esto? Mira, no me toca a mí resolverlo, le toca a las autoridades del partido, de la Libertad Avanza. Yo no lo presido el partido, lo preside Romina Díez. Y en todo caso es algo que se tiene que hablar en Casa Rosada con Karina Milei, que es la presidenta del partido a nivel nacional. Hoy por hoy, te digo, la Libertad Avanza en todo el país, no solo en Santa Fe, va a presentar candidatos propios de su espacio, y no de espacios distintos. Y Amalia Granata claramente no forma parte de la Libertad Avanza, así que hoy por hoy te diría que no está esa posibilidad, pero no me toca a mí decidirlo. Las encuestas marcan que podría haber una pelea de tercios, o sea, y que ustedes sobre todo le comerían, digamos, electorado a Unidos. ¿Lo ves así? ¿Qué información manejan ustedes? Mira, yo por el comportamiento que tuvimos en la elección nacional del año pasado, que es llevando al candidato a presidente, tuvimos una muy buena performance. La boleta de diputados con Romina Díez a la cabeza fue la lista más votada de todas en la provincia. Creo que podemos repetir ese resultado y mejorarlo mucho más por cómo están las cosas en el gobierno, la situación general del país y por la propuesta también. Porque yo creo que la gente se está dando cuenta que esto es una movida que hace Puyaro, donde lo único que le interesa es la reelección, todo lo demás es una excusa, es un maquillaje para sacar lo que él quiere. Hablo con cámaras empresarias, con distintos sectores, y están todos sorprendidos y desorientados. ¿Cómo puede ser que esto se vea así tan repentinamente, sin haber discutido, sin haber hablado de qué reforma o de qué constitución queremos, ¿no? Entonces creo que vamos a tener mucho más apoyo todavía, y creo que vamos a hacer una muy buena elección y vamos a dar una sorpresa, estoy convencido de eso. Nicolás, en este sentido, recién mencionaba Rodrigo la posibilidad de tercios en los resultados de las próximas elecciones. Y recién el Chivo decía, ¿por qué no hacer también un paso para los convencionales? ¿Cuál es tu postura respecto de ese tema? Mira, yo estoy en contra del cronograma que estableció el gobernador por dos motivos. El primero, porque no le da tiempo a la sociedad a conocer la propuesta. Y el segundo, porque lo hace en las PASO. O sea, mientras vos estás eligiendo entre 36, 40 candidatos a precandidatos a concejal, a presidentes comunales, o sea, va a haber un ruido, digamos, en el mensaje, en la discusión política, que al convencional constituyente le va a ser muy difícil poder exponer la idea de su espacio político o de su partido. Pareciera que fue hecho a propósito, como que Puyaro no quiere que se discuta la convención constituyente, porque bien podría haberlo hecho en las generales y permitirle en todo caso a los partidos resolverlo en las PASO. Nosotros no tenemos el problema que tiene el PJ, que no sabe cómo dirimir estas diferencias que tiene, o sea que para nosotros las PASO no son una alternativa necesaria en nuestro espacio, sino que lo vemos como lo negativo está en esto que te decía antes, es decir, la dificultad que va a tener el electorado de conocer cuáles son las propuestas de la reforma. Y Puyaro lo sabe y lo hace a propósito porque él va a encabezar la lista, entonces de alguna manera lo que va a buscar va a ser plebiscitar su gestión y va a esconder de esta manera que lo que estamos discutiendo es una constitución que puede regir los próximos 50 o 60 años, como es la constitución que tenemos ahora. La verdad que me parece lamentable, y por eso decía, me parece que esto solo se explica en un acuerdo de casta resuelto a medianoche, a las 2 de la madrugada, que impide una verdadera discusión que amerite y que justifica un paso tan trascendente como es reformar una constitución. Autonomía municipal, Consejo de la Magistratura, plazos, mejor dicho, digamos, cuánto puede durar un intendente, un presidente comunal, mandatos, los distintos mandatos, digamos, que tienen los legisladores. ¿Qué agregarías dentro de este combo? Mira, lo primero es señalar lo que te decía, que es insólito que los legisladores hayan establecido qué debe decir la reforma. No pueden hacerlo. Es decir, la convención puede decidir que haya reelección indefinida o que directamente no haya reelección o que sea 1 o 2 mandatos y no como dice la ley. Lo mismo con los otros mandatos que se están estableciendo límites. A mí me parece que la limitación de los mandatos está perfecto, hay que hacerlo. La discusión de la reelección, lo que nosotros decíamos es que no es un problema de la gente, ese es un problema de la política, de la casta política. A nadie le cambia la vida la reelección o no de un gobernador o de un diputado. Lo estamos estableciendo, por eso lo ocultan dentro de una supuesta reforma integral o parcial,
un problema que en realidad no le cambia la vida a los santafesinos. Es más, en 40 años de democracia, si vos querés hacer un análisis en estos 41 años de democracia, hemos tenido una constitución provincial sin reelección de gobernador y no la hemos pasado mal. Es decir, ha habido gobernadores malos, buenos, de distintos signos políticos, hubo alternancia y a la gente no le perjudicó la vida. Entonces, para el gobernador es muy difícil explicar por qué él quiere la reelección, ¿no? Entonces lo esconde detrás de otras reformas que considera necesarias. Nosotros creo que tenemos que dar esa discusión, tratar de llevarlo al plano de las ideas, de lo que debe ser la mejor constitución, en el punto de la duración de los mandatos y en tantos otros, pero sin los condicionamientos que nos quiere poner hoy Puyaro. Hasta el número de ministros de la Corte quiere definir él. Él ya está estableciendo en la ley que tiene que ser, el número va a ser de 7. Y otro punto que es inconstitucional, no le puede decir al convencional constituyente esa indicación. Es decir, la convención va a decidir si quiere que siga siendo de 5, sea de 7, o que se mantenga en la fórmula actual que es de 5 o más miembros. Pero nunca seguir el mandato que quiere fijar. Puyaro se ha acostumbrado a que la legislatura sea una especie de escribanía de gobierno. Todas las leyes Puyaro las ha sacado sin ningún tipo de discusión o de consenso con la oposición. Y quiere hacer con la Constitución lo mismo, una reforma hecha a su medida y con sus indicaciones. La verdad que esto institucionalmente para mí es muy grave y la ciudadanía, digamos, yo creo que se lo va a facturar esto al gobernador porque creo que está haciendo las cosas de un modo muy autoritario y que preocupa, institucionalmente muy preocupante. Nicolás, ha sido un gusto, un abrazo enorme. Gracias a ustedes, muy buenas tardes.